fútbol es de sacrificios, así jugues muy bien, tienes que tener sacrificio, saber escoger las amistades, saber escoger las prioridades. Un fin de semana no puedes salir y si salís ya sabes que no vas a rendir lo mismo, eso te va a costar después. Nosotros tenemos un dicho en el fútbol que el fútbol te va dejando. Y te va dejando es porque te va costando la parte física, la parte mental y todo eso se acumula y ya no puedes llegar al nivel que estás acostumbrado. 2, 3, 4. Mi niñez fue como toda niñez en la época, feliz, contento y jugaba todos los días fútbol y me divertía y empecé a jugar a representar el equipo del colegio. Ya después hicieron otras cosas como la selección Antioquia, me acuerdo que fueron en el cincuentenario más de 200 niños en esa época, pero yo empecé como volante de marca. Hice hasta un autogol en el San Ignacio y me acuerdo que eso me marcó mucho. Y de un momento a otro no me acuerdo porque me llevaron como delantero y terminé siendo goleador. Yo como jugador y en mis inicios yo creo que fui tranquilo, buen compañero, tuve buena amistad con la gran mayoría de mis compañeros, expulsiones muy pocas. No me acuerdo cómo fue el cambio de volante de marca que empecé, es más, jugué el primer zonal con Antioquia como volante de marca y para el segundo zonal, era infantil, ya estaba jugando como delantero. Igual me dejaron en la selección Antioquia y igual me pusieron como delantero. Afortunadamente me fue bien como delantero, marqué muchos goles con la selección Antioquia y en todos los torneos que participé era el goleador. Más fácil esa pregunta tendríamos que hacerse al técnico que me cambió, que es Jesús Ramírez, que vio en mí para yo poder ser centro delantero. Uno representar a la selección Antioquia para uno, y yo creo que en esta época sigue siendo un privilegio y un lujo, representar los colores de Antioquia y una selección que es ganadora. Yo me sentía como todo niño feliz. El primer zonal fue en Armenia, clasificamos, y el segundo zonal fue en Santa Marta. Era el primer viaje que hacíamos todos juntos, niños, 12, 13 años. Me acuerdo que nos llevaban en el rodadero a unos jueguitos, pero nos fue muy mal. Esa es la participación, yo creo que más mala que hemos tenido nosotros en mi categoría. Quedamos de quintos entre 6 y la costa era la fuerte. Yo me considero que fui afortunado al haber jugado y haber sido exitoso con la selección de Antioquia. Referentes que hayan llegado: Gerardo Bedoya, Juan Guillermo Villa, el difunto Juan Guillermo Villa, Arley Rodríguez, el tío de James, Carlos Vázquez, Cococho, Carlos Mario Álvarez, Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba, Neider era... el negrito siempre estuvo con nosotros desde la infantil. En esa época tenía la costumbre los equipos profesionales de que el jugador que jugara la juvenil y quedara campeón y marcara la diferencia iba a ser el titular o estaba en el equipo profesional. Yo después de una final contra Valle estaba Giovanni Hernández, Héctor Hurtado, el Tigre Castillo, Biafara, o sea, había muy buena selección y nosotros le ganamos las dos partidos y le ganamos 3-2 en el estadio de ellos. Le ganamos 4-2 aquí, hice los 4 goles y me relajé, creí que no tenía que esforzarme más y eso fue lo que me pasó realmente. Mientras mis otros compañeros seguían esforzándose, seguían siendo cada día trabajando para ser mejores, yo creí que ya tenía todo resuelto. Pienso yo que no fue el sacrificio suficiente o no tuve sacrificio para poder llegar a donde tenía que haber llegado. Fue una rivalidad tan bonita y tan buena que nos llevaron a jugar 2 partidos a Estados Unidos. En el mismo bus viajamos desde Miami hasta Nueva York. En una parte estaba la selección Antioquia y en otra parte estaba atrás estaba la selección Valle. El técnico era Fernando Montoya por Antioquia y Reinaldo Rueda por Valle. Compartimos selecciones Colombia, después estuvimos en Cochabamba, los que estamos hablando. En ese tiempo compraban en los derechos deportivos, me compra Nacional o el dueño de Nacional y de una llego a los campeones de la primera Copa Libertadores. Llegué a estar ahí con Alexis, con Perea, con Andrés, con Chonto, Leonel Álvarez, o sea, con todos los que hicieron grandes el fútbol colombiano. Desde ahí nosotros creo que empezamos a crecer futbolísticamente, de lo que ellos ganaron. Ellos nos mostraron el camino. Eso siempre hay que reconocérselos a ellos. Entonces después de ahí pasé a Deportivo Río Negro con Julián Vázquez. Era mi compañero, que también fueron muy buenos amigos. De Deportivo Río Negro vuelvo a Nacional. No vuelvo y no juego Nacional, me prestan para Envigado
En Envigado hago una muy buena campaña con el profe Barrabás, pero como no serán dueños de los derechos deportivos míos, me devuelven. Como madurado este Carlos Vázquez, cómo se entrega, marca, distribuye, engancha. Balón a la raya lateral, Santi. A propósito de Carlos Vázquez, está en la nómina para esperarlo en el conjunto Atlético Nacional. Este número 11 del equipo envigadeño. Yo me acuerdo que yo fui escogido para la selección Colombia de Tolón, de los que nacimos en el 76, 75, 76, y Envigado me dice que no me presta porque me necesita en el equipo profesional. Y yo creo que es una frustración, porque yo quería ir a esa selección a representar a mi país, pero también Barrabás me dice como técnico, yo lo necesito acá y si usted se va, no lo vuelvo a tener en cuenta. Entonces fue una decisión muy complicada para uno tomar y tomé la decisión de quedarme con Envigado. Salgo de Envigado, voy a Deportivo Antioquia, se llamaba, que era el de Itagüí. Ahí estoy muy poquito, no me entiendo con el técnico de ese entonces, y vuelvo a Nacional porque ya el profesor Barrabás estaba en Nacional. Hablo con él, que obviamente mis derechos deportivos eran de Nacional, y me dice que sí, que claro, que él me conoce y que quiere contar conmigo. Atlético Nacional, en una de las sorpresas de la jornada, perdió de local frente al Cortuluá. No nos fue tan bien en el rentado colombiano. ¿Te acordás que había definición por penales cuando quedan empatados? Es una anécdota que tengo yo, que en Bogotá quedamos 0-0 creo que con Millonarios y nos van a cobrar los penaltis. Yo era joven en esa época y León Darío Muñoz, y ninguno quiso cobrar y nos mandaron a cobrar a nosotros y los dos lo votamos. Entonces Barra sí nos defendió y nos dijo que antes tuvieron la personalidad de ir a cobrar. Yo digo que personalidad no, pues íbamos ahí, pero no tuvimos la convicción de ir a hacer el gol. Creo que más fue lo que nos pasó. Es rápido León Darío Muñoz, ojo, se le escapó, Neider Volante, solitario, tiró, gol, 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 gol. Y estoy ahí y quedo campeón de la Merconorte con Nacional. Y de ahí ya me voy unos años para Estados Unidos, un año para Estados Unidos a estudiar. Perdón, un año no, 6 meses. Vuelvo y llego a Medellín, donde el profe Juan José Peláez. La historia de Medellín se quedó en los libros. Nosotros estamos cargando el presente de Medellín, que es ser finalista y pelear un título. Y en Medellín hago una muy buena campaña, quedamos subcampeones. La final la perdimos contra América. Y después alguien me ofrece Junior. Me voy para Junior y no se pudo hacer el arreglo. Tengo un problema en una rodilla, no de cirugía, sino un dolor crónico. Y nunca pude arreglar ahí. Y yo creo que ahí ya tomé la decisión joven de no volver a jugar fútbol. El conejito Gancedo, el Pipa, Ángel. Juan Pablo siempre fue determinado a ser grande y quería ser el mejor y siempre trabajó para ser el mejor. Y yo creo que eso es un ejemplo y él lo logró, obvio, tenía sus virtudes, porque no puede ser que alguien que no tenga virtudes o que no sea bueno llegue hasta donde él llegó. No, él era bueno, pero trabajó para ser el mejor. Me cuenta la historia que él llegó fue porque fue a acompañar a un amigo a las veedurías de Nacional y lo pusieron a jugar y lo hacía bien o lo hace muy bien. Después llegó a la selección Antioquia, el profe Fernando lo llamó y hicimos compañía dupla arriba y fue la verdad como una amistad como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. No me choca la comparación porque ahí se ve y puede hacer un ejemplo de las dos partes, del sacrificio, del esfuerzo de Juan y de la relajado, de lo que no se debe hacer también, porque uno tiene que ser ejemplo en lo bueno y en lo malo, y ya estoy mayor, creo que uno me equivoqué en el sentido de no esforzarme más para poder ser lo que fue él, y él se esforzó cada día más para poder ser lo que es él. Yo me acuerdo que una vez mis padres se fueron a pasear, yo me quedé porque yo iba para un torneo con Nacional y era fin de año, y yo madrugaba, apagaba el despertador y seguía durmiendo. Entonces, eso es no cumplir con las normas, y como era tan bueno en los otros equipos me colocaban a jugar. Aquí en Nacional me dijeron que no y me empezó a dar muy duro y me volví perezoso para esforzarme, para llegar donde era. Creía que todo me lo merecía y en el fútbol nadie se merece nada, hay que trabajar por eso.
Entonces fue eso. Después cuando llegué a la profesional, cuando empecé a jugar profesional, tuve problemas de peso, pero soy consciente de que yo sí me cuidaba. Ahí lo puedo decir, yo sí me cuidaba. Tengo desafortunadamente de ser gordito, así me cuide. Entonces me costó mucho y creían que yo salía a comer. Yo me acuerdo, iban a ser mi primer hijo y nos fuimos, eso fue en el 2000, y nos fuimos para Melgar con una familia. Y era en una guarnición militar de Melgar, Tolemaida. Y salía a trotar todos los días a las 12 del día. Llegué pesando 4 kilos más. Y yo decía, pero es imposible. Si yo de verdad comía, era comía, cenaba mango y almorzaba normal. Y no fue de beber, no fue de trasnocho. Mi esposa era la fisioterapeuta del Medellín, nos conocimos antes de que ella fuera a ser la fisioterapeuta del Medellín. Éramos hinchas o seguidores de Medellín, obviamente, porque pues, trabajaban en Medellín. Mis hijos sí se criaron toda la vida viendo a la mamá trabajar con Medellín, acompañar a la mamá al estadio, todo eso. El hijo mayor mío es aficionado y le duele cuando pierde su equipo del alma. Nosotros estamos más tranquilos en el otro sentido porque sabíamos que eso es un trabajo, pero lo vivimos tranquilo, la verdad lo vivimos tranquilo, enseñándole al hijo mayor que no sea tan apasionado, porque al fin y al cabo es un deporte y uno no debe disfrutar, no se debe amargar la vida porque pierde, obvio, a uno le duele cuando el equipo no gana, pero no se acaba la vida. Inculcamos bastante eso, ha cambiado afortunadamente. Y ya no ve tanto fútbol, ella ya está en otra parte de su vida profesional, contenta, feliz, ayudándolo o haciendo lo que le gusta. Entonces, en la parte futbolística no tenemos problema. Cuando mis hijos jugaban, a ella no le gustaba ir a ver jugar los hijos por temor a que se aporrearan. Nos pasó varios susticos, uno con el mayor que lo tuvimos que llevar de urgencias del médico, un golpe en la cabeza. Afortunadamente no pasó nada, pero desde ahí ella le fue cogiendo temor. ¿Delantero por derecha o por izquierda? Para jugar por las dos, sí, yo sé. Mi padre, muriendo de cáncer, me dice que me ponga a estudiar, que él me quería ver como director técnico. Yo le hago la promesa, sí, claro que sí, me voy a preparar, hice el curso de la liga, obviamente con lo que yo he vivido como jugador desde los 12 años y me empieza a ir bien. Afortunadamente, yo digo que puede haber sido que yo nací para ser técnico, siendo buen jugador. No es ser agrandado, es lo que la gente me dice y lo que yo he visto en mis videos que tengo, que era buen jugador. Pero como técnico me siento mejor, me siento más exijo, he ganado varios títulos a nivel nacional con la selección Antioquia, con Medellín y con Estudiantil, que ahora es el club con el cual pertenezco. Yo sí creo que hice una escuela, estando desde los 12 años, con varios directores técnicos. Tuve el privilegio y la fortuna de estar con los grandes del fútbol de Colombia, que fue Pacho, que fue el profe Bolillo, con el preparador físico Elkin Sánchez, con Hernando Arias, que es el de Cali, que era el preparador físico muy bueno, con el profe Barrabás, con todos ellos, con Pedro, con Juan José. O sea, es una escuela muy buena que yo tuve en mi formación como jugador de fútbol profesional. Desde chiquito Jesús Ramírez, Chucho, el profe Fernando Montoya en la selección Antioquia. Entonces todo eso uno va acumulando todos esos entrenamientos y va aprendiendo, más los errores y las virtudes o los sacrificios de los otros jugadores que fueron mis compañeros, que los vi triunfar. Entonces yo creo que toda esa combinación me hizo entender cómo debe de exigir, porque soy muy exigente con los horarios, soy muy exigente con el que entrena, con el que no entrena, porque no es justo para mí que el que no entrene, así sea muy bueno, juegue, que me pasó a mí, que muchos técnicos, es que Carlos hay que ponerlo a jugar, y me hicieron fue daño. Ahora yo quiero es que mis jugadores entiendan que si no juega, es porque no se entrenó bien, es porque faltó a las reglas o algo así, para cuando lleguen al profesional no les cueste, porque en la profesional no van a tener la facilidad o los permisivos que somos en el fútbol aficionado. En el profesional no, en el profesional tienen de dónde escoger, la nevera está llena y te van sacando a un lado. Todavía era arenilla,
va saliendo y me dice, profe, usted sí me va a tener en cuenta. Y yo le digo, Jairo, para mí usted es un jugadorazo, pero si tienes estos sacrificios que tienes que hacer, porque era perezoso. Y él hace como un cambio a su chip, jugó todos los partidos. No quiere decir que por eso llegó a la profesional, no, es más sacrificios, pero él con ese cambio que hizo, mire dónde está y lo que ha ganado. Y es un jugador agradecido, es un jugador que me llama, es un jugador que está pendiente de mí. Y puedo decir que estuvo Jairo, Atuesta, en la misma cancha de Campo Amor. Eduardo Atuesta lo vi jugar en unas convocatorias, lo vi jugar 10 minutos y le dije, no, usted ya está seleccionado para Medellín, y ahí quedó en Medellín y mira hasta dónde llegó, y así sucesivamente varios jugadores. La verdad, ser padre y técnico de un jugador de fútbol es muy complicado. Tengo 2 hijos, los 2 jugaron fútbol, los 2 salieron volantes de marca, el mayor jugó en Medellín, su gran mayoría, no le fue tan bien. Yo le decía, hijo, póngase a estudiar mejor, sin quitarle su sueño, pero uno entendía que hayan mejores o que tenían más posibilidades otros compañeros de él o otros jugadores. Con el hijo menor me pasó algo más complicado, jugaba bien o juega bien. Yo era el entrenador de la selección Antioquia. Varios padres que conocían la categoría me decían, su hijo merece estar en la selección Antioquia. Y algo que yo hice por protegerme a mí, yo y por proteger a mi hijo, no lo llevé a una selección Antioquia. Creo que eso es algo injusto para él. Pero él en medio de su niñez también fue muy maduro y me dijo, pa, yo lo entiendo. Y eso es muy complicado para uno. Después terminé las selecciones, quedamos campeones con esa categoría, salgo de la selección Antioquia y me voy para Estudiantil y encuentro a mi hijo en ese equipo. Siempre ha pertenecido o perteneció a Estudiantil. Lo empiezo a dirigir y él era lo mismo. Yo les decía a ellos, para ustedes es muy fácil meterle la culpa al técnico porque no juega, pero para él es más complicado, porque es que ustedes me pueden insultar y decir, la culpa es de este técnico, es que yo soy el papá de él y le exijo más que ustedes, y ustedes se dan cuenta, y no lo pongo a jugar o lo saco jugando bien porque quiero otras cosas. Y quedamos campeones, nos abrazamos, perdimos una final dolorosa contra Nacional en la torneo nacional, mi hijo jugaba ahí, pero es bonita contar esa parte, es bonita. Cuando digo, pa, quedamos campeones, no habían quedado campeones y yo logré sacarlos campeón, uno abrazarse con el hijo quedando campeón, fue algo muy bonito. Arenas, ya creo que es hora de despertar, hijo. ¿Dónde estás? Yo te escuché ahorita que me dijiste, estás juicioso, ojalá que sí. Ojalá que estés enfocado en eso del fútbol porque tenés condiciones. Sede Estudiantil, Club Deportivo Estudiantil, es uno de los más exitosos, por no decirlo, el más exitoso del fútbol aficionado en Colombia. Hicimos unas comparaciones con los que más han ganado títulos a nivel nacional de clubes. Está Cali, Nacional y Estudiantil. Entonces es un equipo que, como dice el dueño, intentamos formar ganando. No nos conformamos con empatar, siempre queremos ir a mostrar nuestros jugadores. Entonces yo creo que eso ha sido para los mismos jugadores un privilegio estar en un equipo que lo quiere ganar todo. Lo que me pareció más bueno en Estudiantil fue poder dirigir al hijo de un compañero mío que fue Juan Pablo y tratarlo de la igual manera. Tengo una anécdota con Tommy, vamos a Chocó, pero con la selección Antioquia, que también lo tuve en la selección Antioquia, y nos dan sobrebarriga. Sobrebarriga pues es una carne, yo decía, yo creo que no la he probado. No es como la época de nosotros que los padres de nosotros nos daban todo, para que probáramos todo. Yo llamo a la mamá y le digo, María Paula, ¿Tomás se ha comido? No, ya no ha comido, pero aquí se la va a comer, porque aquí todos comemos lo mismo, no podemos pedir un plato especial. Y Tomás nunca dijo, no quiero, no, era el primero, comía, dormimos, yo le conté, aquí nos tocó dormir, no en el mismo hotel, pero nos tocó dormir así, sin aire acondicionado en Chocó. A Juan Pablo, su papá, y a mí, eso era muy duro, y fue muy duro.
Y para él fue muy duro, porque yo entraba a la habitación de él y lo veía con un ventilador en la cara. No, esto es imposible. Así nos tocó a todos. Yo con mi cuerpo tengo que proteger el balón para poder, no me puedo girar ahí mismo porque me la quitan. ¿Está claro, Valverde? Los jugadores le enseñan cada día a uno cómo tratarlos. Yo me considero un psicólogo porque yo les explicaba, yo no le puedo gritar a Juan lo mismo que a Ricardo. ¿Usted tiene preferencias? No. Si yo le grito a Juan, Juan hace caso. Si yo le grito a Ricardo, Ricardo se cae. Entonces, ya uno entiende cómo se debe decir y cómo se le debe decir a ciertos jugadores. Obvio, cuando uno regaña, regaña en general y regaña a todo el mundo porque los partidos, todo eso, pero sí aprende uno y los jugadores le van enseñando a uno cómo entender el ser humano. Es más, nosotros como técnicos muchas veces en la primera jugada del partido, este muchacho no vino hoy. No, ¿qué le habrá pasado? Ya usted aprende a conocer sus gestos, sus movimientos. Y en la parte deportiva hay quienes entienden más el juego. Juegue tranquilo, quita la pelota y entrega. Uno tiene que aprender a escuchar a todo el mundo. Y todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo interpreta diferente el fútbol. Pero algo que está viendo le ayuda a uno. Y eso me ha enseñado no menospreciar a nadie. Porque yo creo que mucha gente menosprecia es que él es el utilero. Pero es que el utilero lleva 30 años en el fútbol profesional, viajando con un equipo. No va a saber de fútbol, no va a conocer las historias de todo y no va a saber qué debemos de hacer. Ellos saben y ellos le pueden ayudar a uno y así sucesivamente hablamos de todos, no solamente del utilero, pero de las personas que lo acompañan a uno. El kinesiólogo también sabe, le gusta, está ahí porque le gusta el fútbol. Entonces uno debe aprender a escuchar a todo el mundo y uno sí, tomar la decisión, qué le sirve y qué no le sirve.